Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Antiguo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Génesis y vamos a mencionar de nuevo algo sobre el propósito por el cual fue escrito este libro. Nunca pierda esta perspectiva. El libro de Génesis, que significa comienzo, nos está diciendo cómo fueron las cosas, no porque Dios crea que nos deba una explicación, sino porque Él quiere que entendamos las cosas tal y como son. Hay muchas cosas en el libro de Génesis que son descritas de esta manera. Dios quiere que sepamos cómo debe ser el matrimonio, por eso nos cuenta cómo era. Dios quiere decirnos, como lo hizo en el capítulo 3, sobre la crisis del pecado, cómo es, por eso nos describe cómo fue la primera crisis. En la segunda parte del capítulo 3, donde estábamos en nuestra última lección, se nos habló sobre la comunicación entre Dios y el hombre, cómo fue y cómo debe ser. Tan pronto como el hombre cae, Dios va en busca del hombre y se comunica con él, haciéndole preguntas como ¿dónde estás? ¿Y quién te lo dijo? Dios también nos busca hoy día, se comunica con nosotros. Si entendimos esto, vamos a comprender muchas de las experiencias que tenemos, especialmente las que llamamos experiencias trágicas o de crisis. Muchas de estas experiencias son realmente un asunto que tiene que ver con esa búsqueda del hombre que tiene Dios, tratando de obtener nuestra atención, tratando de comunicarse con nosotros, tratando de hacernos pensar sobre el lugar donde estamos. En la segunda parte del tercer capítulo de Génesis, Dios nos muestra que Él quiere que tengamos un compás o una brújula espiritual, y cuando estemos perdidos, como Adán y Eva, Él quiere que confesemos que estamos perdidos. Él quiere que vayamos hacia Él, y cuando hacemos esto, descubrimos que Él ya se ha estado acercando a nosotros. No se toman decisiones muy grandes cuando se está perdido, ¿verdad que no? Ahora, lo más importante es que Dios quiere comunicarse con nosotros, con usted. Y cuando Dios se comunique con usted, mi querido amigo y hermano, siempre responda a esa comunicación. Después de la caída, uno puede leer en Génesis el capítulo 3 sobre algunas consecuencias positivas, como Dios buscando al hombre, tratando de salvarnos, de rescatarnos. Por ejemplo, en el versículo 15 tenemos la primera profecía mesiánica. No tenemos que esperar a llegar a Génesis capítulo 12 y leer la historia de Abraham para comenzar a escuchar sobre el gran plan de salvación o redención de Dios. En Génesis capítulo 3 y el versículo 15, Dios nos habla de su gran plan cuando dice esto al hablar con la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía mesiánica. Es la primera mención en la Escritura de que Dios iba a traer a alguien al mundo para ordenar las cosas. Esta es una de las consecuencias positivas de la caída. Hay muchas consecuencias negativas, por supuesto, para la mujer, para el hombre y para ambos. La consecuencia más seria que podemos ver al final del capítulo 3 es lo que llamamos el divorcio de Dios con el hombre. Ellos se divorciaron de Dios, fueron expulsados del Edén. Esta aplicación es terrible. Es posible que la aplicación de esto pueda ser el mensaje de Dios para el hombre y fuera algo así.
Si ustedes no aprenden a poner mi palabra primero e interpretar sus necesidades a la luz de mi palabra, si ustedes no descubren que viven por cada palabra que les he dado, ustedes van a ser expulsados de mi presencia. Esto es posible, aún en nuestra época. Al final del capítulo se nos dice que una espada flameante guarda la entrada hacia el árbol de la vida. Dios y el hombre están separados y la única manera que el hombre tiene para regresar al árbol es pasando por la espada de fuego. Muchos piensan que esa espada flameante es una figura de Jesucristo, la palabra viva, ya que Él es el único camino de regreso. Cuando Él vino dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. La espada flameante también puede ser una figura de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, de modo que es en su verdadero sentido la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única vía de regreso al árbol de la vida. Ahora, en el capítulo número 4, leemos sobre otra consecuencia de la caída. En este capítulo, Dios nos describe cómo es el conflicto. Los conflictos son uno de los grandes problemas. Estamos en conflicto con nosotros mismos, estamos en conflicto con nuestros compañeros como esposos y esposas, estamos en conflicto con nuestros hijos, con nuestros padres, estamos en conflicto entre el trabajo y la administración. Bueno, estamos en conflicto. Todo el mundo está constantemente en huelga y por supuesto tenemos los conflictos internacionales, conflictos entre naciones. En el capítulo 4 de Génesis, Dios nos está dando algunas claves sobre las causas del conflicto y algunas soluciones para resolverlo. Él nos está dando la verdad acerca de la historia de dos hermanos. Estos dos hermanos son muy conocidos por nosotros. Sus nombres son Caín y Abel. Dice que la idea de traer ofrenda a Dios fue de Caín en primer lugar. Así que Caín trae una ofrenda para Dios. Ya que él es un labrador de la tierra, es un agricultor, trabaja con los productos vegetales, él trae una ofrenda de este tipo a Dios. Su hermano Abel es un hombre pastoral, es un pastor de ovejas, de modo que trae una ofrenda de animal. Ambos traen su ofrenda ante Dios. Si usted lee la historia cuidadosamente, dice que Caín no fue aceptado por Dios como hombre. Caín no era aceptable delante de Dios. Por esto Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Note esto cuidadosamente. Luego dice que Dios estaba complacido con Abel. Abel era un hombre aceptable ante Dios. Por esto su ofrenda fue aceptable. Mucha gente dice que Caín no trajo una ofrenda animal y que esto era lo que se le había dicho que hiciera. Pero esa no es la verdad. Eso no está en el texto. Tenemos dos palabras muy interesantes que vamos a introducir en esta ocasión. Son dos palabras griegas. La primera es exégesis. Esa es una hermosa palabra que significa sacar de un versículo de la Escritura todo lo que hay en ese versículo. Si usted estudia griego, va al seminario y lo estudia porque usted va a ser un ministro, el primer año estudiará gramática griega. Luego, si toma 4 años de griego, los próximos 2 o 3 años serán de exégesis, lo que quiere decir que usted solo estudiará la Escritura e interpretará la Escritura. Ex quiere decir sacar fuera, de modo que exégesis quiere decir sacar de un versículo todo lo que hay allí. Hay una palabra en el griego que es lo opuesto de exégesis, es eisegesis. Note bien la diferencia, exégesis, eisegesis. Esta palabra eisegesis viene de eis, que es lo opuesto de ex. Eis significa dentro, de manera que eisegesis significa venir y leer un versículo de la Escritura y leer o poner dentro algo que no está allí. Y eso es un no. Nunca lea en un versículo de la Escritura algo que no esté allí. Tenemos ejemplos de eso en el relato de la creación, donde hay gente que dice que hubo una catástrofe entre el versículo 1 y el 2. Eso no está allí en el texto, y eso es poner algo en la Escritura que no aparece de verdad. Cuando estudiamos la historia de Caín y Abel, es fácil leer algo que no está allí.
Caín no fue instruido para hacer un sacrificio animal. En el libro de Levítico a la gente se le instruyó para que trajeran granos y vegetales si era con lo que trabajaban. Así que esto no es algo importante en la historia. Obviamente el asunto importante aquí no son las ofrendas, sino los hombres, los ofrendantes. En el capítulo 11 del libro a los Hebreos hay un comentario sobre esta historia. Dice que Abel, a través de su ofrenda, alcanzó testimonio de que era justo. Dios está más preocupado por los hombres que por las ofrendas. La historia es esta. Caín es el señor inaceptable. No se nos dice por qué era inaceptable. Sencillamente lo era y por supuesto Dios sabía eso. Abel es el señor aceptable. El señor inaceptable y el señor aceptable traen sus ofrendas ante Dios. Dios rechaza la ofrenda del señor inaceptable. Y dice que Caín se enojó y se deprimió. Dice la palabra que decayó su semblante y eso es lo que estas palabras significan. Estaba enojado, deprimido. Entonces la historia cuenta que Abel pasaba por allí cerca y Caín lo atacó y lo mató. Y parece ser que este acto de Caín evidencia realmente que era una persona inaceptable ante los ojos de Dios. Y nos da una gran lección. Nos enseña que Dios está más interesado en nosotros mismos que en las cosas que supuestamente podemos hacer por Él o para Él. Es bueno, al concluir esta parte de este estudio, que nosotros reflexionemos en las cosas que estamos haciendo para Dios, pero antes de ver las cosas que hacemos para Dios, veamos en nuestro interior y nos cuestionemos cómo están nuestras actitudes y nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.